Muy buenas, amables televidentes. Estamos aquí en nuestro programa Conversan 2, un programa producido por el Centro Virtual Isaacs de la Facultad de Humanidades y su Escuela de Literatura de nuestro canal de Sol con el apoyo de la Autoridad Nacional de Televisión. Hoy vamos a hablar mucho de un tema fundamental para la humanidad, para nuestra sociedad, para nuestra vida cotidiana, que es el agua y los recursos naturales, con una ingeniera de la Universidad del Valle, una ingeniera sanitaria y ambiental de la Escuela Eidenar, Patricia Torres Lozada, formada en el Brasil, el mismo país donde yo también me formé. Eso tenemos en común con Patricia, aquí en Conversan 2. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2. Aquí en Conversan 2 vamos a hablar mucho de agua, como les acabo de decir, con Patricia Torres de la Escuela de Sanitaria, Ingeniería Sanitaria y Ambiental de la Universidad de Eidenar, se llama ahora. Vamos a hablar muchísimo de estos temas tan importantes y para comenzar este diálogo con Patricia vamos a ver primero una nota. El incremento de la población mundial es algo inevitable y en la medida que esta población crece, la demanda de esa población termina arrojando desechos a las aguas superficiales y subterráneas, de manera que cada vez es más evidente que necesitamos tecnologías que permitan descontaminar esas aguas. Tenemos muchísimos vertimientos de todo tipo, tenemos vertimientos industriales, tenemos vertimientos de aguas residuales domésticas de las poblaciones, tenemos vertimientos de la parte agrícola. Entre las aguas residuales más críticas por sus efectos en la salud del ser humano y los impactos ambientales que puedan generar, se encuentran los lixiviados por su contenido de metales pesados, metales que son mutagénicos y entonces son altamente contaminantes en ciertas concentraciones en el agua, incluso en el suelo. Esa es una de las aguas que tenemos como objetivos para lograr tratarla eficientemente y no represarla, sino devolverla al río. Aquí en el caso del Valle del Cauca, por ejemplo, uno de los peligros es la contaminación de los acuíferos, precisamente por los agroquímicos. Ese es uno de los peligros grandes que nosotros tenemos. Y el río Cauca tiene muchísima contaminación de tipo doméstico. Cali, por ejemplo, es uno de los principales contaminantes. Y, digamos, aguas arriba de Cali, está la zona del Cauca, industrial del Cauca, que nos ocasiona también mucho problema. Tenemos incluso tecnologías obsoletas para tratamiento de aguas, cuando existen, en otras realmente ni siquiera existe planta. Y de aquí a la vuelta de algunos años yo creo que lo que va a suceder es que algunas de las industrias con los tratados de libre comercio tendrán que desaparecer por no tratar el tema ambiental. Entonces, dependiendo del tipo de industria, es el tipo de agua residual que se tiene. Hay algunos más fáciles de tratar, como las industrias de alimentos, porque es una contaminación de tipo orgánico, o sea que la naturaleza la puede descomponer. Tenemos maneras de poderla descomponer con métodos naturales, por ejemplo. Pero hay contaminaciones de tipo industrial muy complicadas, como la industria de la minería o la industria en la minería del carbón o la minería del oro, más complicado. Bueno, Patricia, después de esta nota quisiera preguntarte el ABC de lo fundamental para nuestros oyentes de esto, del tratamiento de las aguas residuales. Sí, como decían los profesores, hay muchos tipos de aguas residuales. Lo importante es tener claro que cada tipo de agua residual tiene sus propias características, su propia complejidad y eso define el tipo de tecnología más adecuada. Normalmente hay muchas posibilidades para tratar una agua residual, así como cuando vamos al médico que nos pueden dar diferentes opciones para resolver la enfermedad. El asunto es que hay que incorporar, y más en nuestro medio, algunos aspectos socioculturales, aspectos técnicos y aspectos económicos que hacen que algunas tecnologías, por muy buenas que puedan ser, no tenemos acceso como país o como región o como una pequeña empresa a esas soluciones, y hay que plantearse entonces soluciones igualmente eficientes pero de menores costos, lo que se llaman tecnologías sostenibles.
y adecuadas a nuestras condiciones propias. Bueno, pero uno ve, por ejemplo, que la gente con los ríos, con lo que lavan, dijéramos en la cotidianidad, ¿cuáles son las recomendaciones que uno le daría a una ama de casa, a un trabajador, a un campesino? Sí. Bueno, el principal problema que hay en las aguas residuales domésticas, que somos las que generamos las personas en nuestras casas, en las actividades de un centro comercial, están relacionadas con que lamentablemente hay mucha combinación de los diferentes residuos, o sea, son diferentes los residuos que salen de un sanitario o de una ducha o de un lavaplatos de una casa. Y estas aguas residuales deberían estar separadas de las aguas que también recogemos en la casa, que son las aguas lluvias. ¿Sí? Entonces, normalmente la primera recomendación es que haya alcantarillados separados. ¿Sí? En las normas mundiales, nacionales y locales ya se exige, por ejemplo, que los nuevos emprendimientos habitacionales debemos construir con redes de alcantarillado separadas, pero hasta finales de los años 80, ¿sí? Todavía se permitía en el país construir con redes combinadas. Entonces, mucho de lo que vemos en el país, en nuestras ciudades, en los canales, ¿sí? Que son canales de agua lluvias y que los vemos que en épocas de no lluvias también están con agua, quiere decir que están recibiendo aguas residuales que no deberían llegar allí. Entonces, esa es una primera cosa. Lo otro es que de pronto nos hemos acostumbrado a pensar que el agua puede arrastrar todo. Entonces, en muchos casos se manejan residuos sólidos que se incorporan a los vertimientos de las aguas residuales. Entonces, esa es una recomendación que se puede hacer desde las casas. No es para eliminar. Ahorita se manejan los residuos peligrosos. Y curiosamente en la vida cotidiana tenemos muchos residuos peligrosos. Ejemplo, los restos de los medicamentos que se vencen. Normalmente nos acostumbramos a vertirlos por el sifón del lavadero o del lavamanos o del sanitario. Pues puede haber una contaminación importante. Otro ejemplo de la cotidianidad, los anticonceptivos que consumimos las mujeres, los orales, ¿sí? y los aplicados por inyección. Estamos eliminando por la orina, ¿sí? disruptores endocrinos, que son difíciles de remover y son muy contaminantes. Generan problemas de malformaciones, problemas de alteración del sexo, inclusive en peces, y ya hay estudios que están generando sospechas sobre alteraciones inclusive en los humanos por ese tipo de cosas, y lo estamos generando en las personas. Entonces también tener el cuidado de que esos residuos no deberían vertirse junto con las aguas residuales que generamos. Pero hay muchos cuidados que hay que tomar con este asunto tan delicado. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí a seguir conversando con Patricia Torres. Aquí en Conversan 2 con Patricia Torres, hablando mucho de aguas residuales, de todo lo que significa para el medio ambiente y para la vida humana estos cuidados y estas políticas. Yo quería preguntarte un poco sobre el tema de la industria. ¿Qué tanto en el Valle del Cauca nuestra industria tiene políticas y cuidados en este tema de la... Bueno, lo primero es que existe una reglamentación nacional que establece el control de la contaminación de manera obligatoria. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que las empresas productoras de contaminación y nosotros como ciudadanos a través de los municipios tenemos que cumplir con unos criterios de calidad del agua que vertimos a un cuerpo de agua, en nuestro caso por ejemplo al río Cauca o al río Cali, y entonces eso significa que hay que tener plantas de tratamiento. Entonces normalmente las plantas deben cumplir eso. Si no se cumplen esos términos de calidad de tratamiento de las aguas residuales, se deben pagar multas a través de algo que se llama la tasa retributiva. Y es que se le hace un cálculo a la empresa de cuánto está contaminando y en función de esa cantidad de contaminación que está relacionada con la cantidad de agua y la calidad de esa agua, se le define una tarifa previamente establecida por reglamentación nacional y se le cobra esa multa. Y esos recursos de esa multa los manejan los órganos ambientales llamados las corporaciones, en nuestro caso por ejemplo la CBC, y se toman medidas de control y de mitigación ambiental para recuperar los ríos, por ejemplo. Bueno, y hay ahora una fiebre del oro, de la minería, y pues esa es una de las locomotoras de este país, pero por ejemplo en nuestra región ha habido mucho debate con sobre todo cierto tipo de minería. ¿Por qué es tan nociva esa minería? Es complicada por dos razones. La primera es porque la mayoría o hay muchos casos de minería ilegal, ¿sí? Y se realiza en zonas que tienen otras, digamos, vocaciones. Sabemos que el departamento, por ejemplo, es un departamento con vocación agrícola,
y se está poniendo en riesgo esa vocación y la posibilidad de usar estas fuentes de agua para consumo de nosotros los vallecaucanos y los colombianos en general. Y el otro tema es la forma o la técnica de extracción de estas minas. Por ejemplo, en el oro se utilizan productos muy contaminantes como el mercurio. Es un metal pesado altísimamente contaminante, bien complejo de removerlo, y por lo tanto eso está generando un deterioro muy grave. Entonces, la locomotora de la minería genera ingresos, pero nunca compensará el daño ambiental que será para el resto de la vida de nuestro planeta y de nuestro país y de nuestro departamento. Entonces, el tema es que hay que buscar tecnologías menos agresivas con el ambiente, ¿sí? Invertir en esas tecnologías. Lo triste es que tenemos muchos emprendimientos internacionales con autorizaciones donde no se está teniendo en cuenta el riesgo ambiental que estamos sometidos. O sea, las empresas se van a extraer a otras partes, pero el daño ambiental que le queda al país es irreversible. Bueno, el río Cauca es un río que cada vez está más contaminado. ¿Qué crees tú que hay que hacer para salvar el río Cauca? Bueno, el río Cauca para los caleños nosotros podemos decir que somos Cauca dependientes. ¿Qué significa eso? Que a pesar de que la ciudad de Cali tiene 7 ríos, es la ciudad de los 7 ríos, nosotros nos abastecemos en el 80% por el río Cauca. Tenemos 2 plantas de agua potable en la ciudad muy bien estructuradas, que son las plantas Puerto Mayarino y Río Cauca, que tratan ese 70-80% del agua para todos los caleños y lo hacen muy bien. El problema es que el río Cauca tiene demasiados actores que cada vez lo están contaminando más. Pongamos el ejemplo solamente de la ciudad de Cali. Navarro no es un relleno sanitario, es un vertedero, o sea, donde se vertían residuos hasta hace pocos años, y generará lixiviados por lo menos por 40-50 años más. Esos lixiviados en gran parte podrán llegar al río si no se construyen las plantas de tratamiento de lixiviados. O sea, así se haya cerrado Navarro, se seguirán generando lixiviados, y por lo tanto entiendo que los órganos ambientales y de control están abriendo una licitación para que se construya una planta para tratar estos lixiviados. Como decía ahorita la profesora Inés en la nota que se presentó, aguas, o sea, antes de que el río Cauca nos llegue a la ciudad de Cali, nace en el departamento del Cauca, en el macizo colombiano, y a medida que va por su recorrido, va recibiendo contaminación agrícola, contaminación por el tema de los cultivos ilegales, contaminación por inclusive usos como la ganadería, contaminación por los municipios que vierten sus aguas residuales sin tratarlas. Entonces cada vez se va volviendo más compleja por la deforestación que está causando el mal uso del suelo, ¿sí? Entonces es una contaminación que se va acumulando, y cuando tenemos periodos, tenemos 2 extremos. Cuando hay mucho verano, el río se queda sin agua y hay un riesgo de contaminación porque se puede concentrar. Pero cuando llueve, y como hay tan mal manejo de las cuencas, hay arrastres y las famosas avalanchas, y entonces tenemos arrastres de sedimentos que también resuspenden la contaminación que estaba depositada en el lecho del río Cauca. Entonces los caleños tenemos que vivir, y quien opera las plantas de agua potable de la ciudad, con una fluctuación muy grande en términos de controlar ese manejo. O sea que, cómo se trata el agua de la ciudad de Cali en las plantas de Puerto Mayarino y Río Cauca cuesta más a que si tuviéramos una fuente menos alterada, menos contaminada, ¿sí? Pero lo que sí es cierto es que el agua que recibimos los caleños en nuestras casas es un agua potable, segura, que cumple los requerimientos también de los órganos ambientales nacionales e internacionales, en términos de que es un agua que no nos va a causar enfermedades. Lo que pasa, como les digo, tratar esa agua cuesta más que si nos usáramos otras fuentes. Entonces, lo más importante hacer para que ayudemos con el río Cauca son decisiones de Estado, decisiones de municipios, y de trabajar con el concepto de cuencas integradas. O sea, el río Cauca no es un problema de Cali, no es un problema del Valle del Cauca, es un problema del país. Por lo tanto, tendríamos que juntarnos. Ya ha habido intentos, por ejemplo, existe el COMPES Río Cauca, donde hay una apuesta de Estado, de los municipios, del sector privado, para que empecemos a generar descontaminación, para recuperar las cuencas, que ese es un punto que en mi opinión es muy importante, para recuperar la vocación de los usos del suelo, para hacer uso de los defensivos agrícolas no tan contaminantes, porque ya hay muchos pesticidas que han sido retirados por el Ministerio de Agricultura, que son prohibidos en el país, pero pueden entrar por contrabando. O sea que hay una cantidad de medidas donde el gran protagonista de ese control son los órganos ambientales.
En este caso, pues en el caso de Cali sería muy importante y se trabaja de cierta manera bien, es que tiene que haber una articulación muy grande entre las dos corporaciones relacionadas, que son la Corporación Regional del Cauca y la Corporación Regional del Valle del Cauca, CBC. Entonces, eso es muy importante para que nuestra fuente no se deteriore más. Pero bueno, ustedes son temas bastante importantes para la vida humana, para el desarrollo de la región, para los alimentos, para la producción. Aquí, como nos cuenta la doctora Patricia, vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Continuamos aquí en Conversan 2 hablando con la doctora Patricia Torres de la Escuela de Ingeniería Sanitaria y DENAR de la Universidad del Valle, hablando de este tema de los residuos ambientales y tratamiento y todo lo que tiene que ver con cuidados y políticas al respecto. Este es nuestro programa Conversan 2, un programa producido por el Centro Virtual ISAACS de la Facultad de Humanidades y su Escuela de Literatura de nuestra Canal del Sol Telepacífico con el apoyo de la Autoridad Nacional de Televisión. Para seguir conversando aquí con la doctora Patricia vamos a ver una nota. El panorama nacional es desolador, porque estamos realmente invirtiendo en sistemas de tratamiento de aguas residuales, pero muchos de ellos, muchísimos, no están funcionando adecuadamente. Entonces, digamos que lo efectivo que son los sistemas es muy bajo, alrededor del 10-15% realmente de remoción que se está teniendo en Colombia. En la Escuela de Ingeniería Química básicamente tratamos temas de aguas residuales relacionados con floculación, depuración de aguas. Esto tiene que ver con que buscamos que el agua, la contaminación que viene con el agua residual, logremos precipitarla y sacarla de esa agua. Tenemos temas de oxidación avanzada que, por el contrario, lo que buscan es que la contaminación que está en el agua toda se convierta en CO2 por medio de algunos procesos como ozono, uso de peróxido, pero también utilizamos también corriente eléctrica. Y el propósito final es lograr desarrollar un proceso que pueda utilizarse no solo en Colombia, sino a nivel mundial, que logre descontaminar el agua, pero que además sea de bajo costo. Aquí en el caso de nosotros en Sinara, en el Instituto Sinara de la Universidad del Valle, se están utilizando métodos naturales de tratamiento. Eso significa imitar a la naturaleza para tratar el agua, lo mismo que hace la naturaleza. Entonces nosotros estamos mejorando, por ejemplo, las lagunas en donde el agua se pone para que los microorganismos las comiencen a descomponer. Estamos utilizando las heliconias, por ejemplo, como uno de los mecanismos para hacer tratamiento de aguas residuales, porque tratamos de investigar cómo nuestra naturaleza propia de nosotros aquí en el trópico nos puede ayudar entonces a mejorar el tratamiento. También hay otros grupos de investigación de la escuela que abordan la temática desde otro punto de vista como, digamos, ya más científico, desde el punto de vista de toda la tecnología que se necesita para desarrollar ese tipo de investigaciones, como por ejemplo los fluidos supercríticos, que es, digamos, algo ya más complejo, de un costo mucho más alto. Hay un área en donde se está tratando de producir la menor cantidad de residuos, y eso es la parte de producción más limpia. Cómo mejoramos procesos productivos para bajar la cantidad de agua residual y el contenido tan tóxico de algunas aguas residuales. Esa es una parte que se hace en la universidad. Y la otra tiene que ver con el propio tratamiento. Cómo utilizamos métodos de tratamiento que nosotros podamos costear, pagar, operar, mantener. Aquí en Conversando, después de esta nota, Patricia, como investigadora que eres en estos asuntos, ¿qué es lo más prioritario y como los retos que tienen desde la investigación para apoyar a la sociedad, a las empresas, a las políticas públicas que ustedes están emprendiendo? La idea es seguir siempre generando nuevas alternativas,
o adaptando tecnologías para que podamos resolver el problema de manera más eficiente. Una gran limitación que encontramos no solamente en Cali, no solamente en el país, sino en general en los países en desarrollo, es el entender que no es solamente construir una planta de aguas residuales, sino que es muy importante el tema de la operación y del mantenimiento. Y hay mucha debilidad en formación de recurso humano en ese sentido. Entonces, hemos hecho intentos y lo seguimos haciendo de formar y de capacitar personas, no solamente a nivel de doctorado y de maestría y de pregrado, sino inclusive hacer transferencia de resultados de investigación a quien maneja los sistemas. Entonces, en el tema del agua potable, en el tema de las aguas residuales, trabajamos con las comunidades, trabajamos con la agroindustria, la pequeña agroindustria del país, por ejemplo, una experiencia de muchos años que tenemos con el proceso de extracción de almidón de yuca, donde vamos allá al donde está el problema a enseñarles, como decía la profesora Inés, empezando por generar menos contaminación, y eso se llama uso eficiente de agua, ¿sí? O sea, hacer lo mismo con menos, sin desperdiciar el recurso agua, porque ese es una gran parte del problema, y el otro es con lo que se tiene, cómo hacerlo, cómo operarlo de la mejor manera. Y otra cosa importante cuando hablamos de tratamiento es que siempre lo que estamos haciendo es transformando la contaminación en algo que podríamos volverlo aprovechable dependiendo de cómo lo manejemos. Entonces, en los tratamientos naturales y biológicos en general, generamos lodos, y esos lodos, o sea, lo que le quitamos al agua residual, se vuelve residuo sólido llamado lodo. Ese lodo, dependiendo de cómo lo manejemos, podemos producir energía a través de la generación de metano, por ejemplo. Podemos volverlo un material a través del compostaje, un material tan adecuado que tiene un alto contenido de nutrientes, nitrógeno y fósforo, que es lo que compran los cultivadores, en mucho caso para fertilizar, y entonces estamos reduciendo costos de producción agrícola para los pequeños productores principalmente. Entonces es mirar cómo generar soluciones que generen alternativas de mejora con menores costos, pero con la mayor potencialidad de aprovechamiento de los subproductos que se generan, ya sean líquidos o sólidos o gaseosos. Bueno, creo que la parte de la salud, los lixiviados tienen, sobre el caso de Navarro, ya tienen consecuencias muy graves sobre malformaciones, de nacimientos, hay cosas muy graves en ese terreno. Bueno, con los lixiviados hay mucho mito, pero también parte de verdad. La primera cosa que hay que aclarar es que los lixiviados, sus características dependen si tenemos un depósito de residuos muy reciente o si son residuos que están depositados hace muchos años. Eso se llama lixiviados jóvenes o lixiviados intermedios o lixiviados maduros. Dependiendo de ese tiempo que tengan de generación, sus características y su complejidad es distinta. Y su riesgo de contaminación, de problemas de toxicidad también es distinto. Normalmente es más difícil el más viejo, ¿sí? Porque a ese le ha quedado lo que nadie puede remover por métodos naturales. Entonces allí se aplican procesos químicos, pero en los más recientes las soluciones biológicas son muy sencillas, muy aplicables y muy económicas. Entonces, dependiendo de cada caso, de la tipología de lixiviados que se estén generando, dependiendo entonces de un criterio que es la edad del relleno sanitario, es que hay que decidir cómo tratar. Pero la otra cosa es que en un relleno siempre habrá, si está activo, habrá lixiviados jóvenes y lixiviados maduros. Algunas de las alternativas que utilizan, por ejemplo, por cuestión de espacio, es que los mezclan. Entonces estamos hablando de una composición intermedia que necesita otro tipo de solución. Pero para cada caso hay que estudiar qué es lo más adecuado. Bueno, como ven ustedes aquí con Patricia, una ingeniera sanitaria, una gran investigadora que trabaja en la Escuela IDENAR, podemos seguir hablando muchísimo de este tema tan importante. Te agradezco por estar aquí en nuestro programa y nos vemos en una próxima emisión de Conversan 2. Muchas gracias. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2.